esta ocasión nos acompaña un compañero de estudios, una estrella de María Visión, un abogado, un amigo, una persona muy activa, ha sido fundador de 17 instituciones y exdirector de nuestro queridísimo Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, cargos en el Ministerio Público, capsulero de televisión comercial, una persona muy inquieta, un hombre casado hace 40 años, 3 hijos, y nos conocimos en una ciudad y ahora estamos en otra y seguimos siendo amigos y compadres. Está con nosotros la piedra angular de María Visión, el licenciado Fernando Montes de Oca Domínguez. Fernando, welcome. Muchas gracias, señor. Te agradezco muchísimo. Primero que me permitas estar en la parte de este gallinero, porque tú estuviste el domingo pasado en la otra parte del gallinero en piedra angular. Te portaste muy bien, me dejaste hacer todas las preguntas, así que ofrezco también ser muy cortés, muy atento y seguidor de lo que me indiques. Bueno, dejen platicarles qué fue lo que pasó. Es que él me invitó a su programa y ahora me estoy vengando. Muy bien. ¿Y por qué está aquí Fernando? Pues por San Pablo, porque entra el año y entra con una fiesta paulina el 25 de enero. Se celebra cada año la fiesta de la conversión de San Pablo y siendo Fernando una persona que ama mucho la figura de San Pablo, ¿quién no? Claro. Pero se da la coincidencia de que en sus juventudes, no hace mucho tiempo, unos cuantos meses hace atrás. unos pocos meses atrás, que de joven actor hizo el papel de San Pablo en una obra y tuvo que estudiar la vida, historia, milagros de este personaje tan grande, del apóstol de las gentes, de ese hombre que extendió el cristianismo fuera de las murallas de Jerusalén. Los apóstoles y los judíos estaban con la idea, convencidos de que la redención era solamente para judíos, pero viene San Pablo y cambia el mundo. Y así como San Pedro, del que ya hablamos anteriormente, es pues Pedro, piedra, la piedra angular sobre la que descansa la iglesia. San Pablo es la otra piedra. Es la otra piedra porque es el apóstol de los gentiles. Nosotros estamos bautizados y somos creyentes gracias a San Pablo. Así que vamos a comenzar a platicarles un cuento, una historia. Érase una vez, hace 2000 años, un jovencito llamado Saulo, porque este no se llamaba Pablo. La historia comienza cuando se llamaba Saulo. Un hombre de las 3 culturas, porque era un hombre muy preparado, porque tenía la cultura judía, la cultura romana, la cultura griega, un hombre de una gran personalidad. Sí, era un hombre culto, era fariseo, hijo de fariseos. Cuando decimos fariseo, se nos enchina el cuero, pero no, había fariseos buenos, había fariseos buenos. Este era un fariseo bueno, hijo de fariseos, educado en la escuela más estricta del fariseísmo, educado, decía él cariñosamente, a los pies de Gamaliel. Hace 2000 años en Israel, en Jerusalén, tenía mucha fama Gamaliel y su escuela, y tenía grandes discípulos. Este era pues como el discípulo estrella de Gamaliel, la gran promesa. Parece ser que San Pablo no estuvo en Jerusalén por el año 30, cuando muere nuestro Señor Jesucristo en la Pascua, pero él regresa poco tiempo después. ¿Y qué se encuentra? Se encuentra otro Jerusalén, se encuentra con que hay por ahí una secta, ¿verdad?, que hay que combatir, porque es una secta que está minando los cimientos de la ley de Moisés. Claro. No, pero aparte, mira, tenemos que decir que tuvo momentos en los que estuvimos a punto de perder a un San Pablo, porque su padre también estaba tratando de negociar un matrimonio, pero no era muy atractivo San Pablo, y a pesar también de toda esa cultura que tenía, llegó un momento en que se dirigía a combatir seriamente a los cristianos. Y vaya, efectivamente, 10 años más joven que Jesucristo, vaya forma de conocerlo.
Sí, que vaya manera de amarlo y de conocerlo, ¿verdad? Que, que si se hubiera casado, pues también hubiera sido un apostolazo, No, ¿verdad? Que el apostolado indudablemente, no está pero prohibido para los casados. de ninguna manera, pero de todas maneras tú sabes que el lazo matrimonial a veces no te permite, ¿cómo que te vas a salvar a los gentiles y vas de viaje en viaje? No, mi amigo, usted quédese, digo con todo respeto, 40 años después, pues imagínense ya, ¿no? Las bellezas que tiene mi ¿Cuál matrimonio. 40? ¿Cuál 40? Fernando se casó con un contratito de 6 meses. Él se casó por 6 meses porque estaba sentenciada a muerte la comadrita y entonces dijo, pues tanto la quiero que aunque sea 6 meses. No, yo dije, qué padre, hermano, 6 meses, imagínate, pero nunca supe que había un arreglo ahí con el médico y de 6 meses, gracias a Dios, 40 años y sin tener posibilidad de tener familia, 3 hijos maravillosos. Eso es un milagro y nos da muchísimo gusto. Saludos desde aquí. Y, y entonces ese San Pablo efectivamente no era muy bien parecido, era feo. Es que tampoco habemos muchos guapos en el mundo. Pero, Es la dicha que tú tienes, yo en cambio soy como San Pablo, pues, también feo, chaparro, ya bajé de 100 gramos, porque ya me van a ver un poco más delgado, pero eso sí, San Pablo tiene una gran personalidad. Todo mundo era educado, sabían. Era educado, conocía las escrituras, era un hombre elocuente, era pico de oro. Te digo, era la gran promesa de Jerusalén, este San Pablo. San Pablo decidió consagrar su vida a combatir a esa secta herética. Herética, sí. Que hablaba de un tal Jesús y se dedicó a combatirlos. San Pablo iba y llevaba encadenados, tomaba presos, iba con soldados y llevaba presos a que los juzgaran a los cristianos, que los juzgaran y que los mataran. Su nombre aparece por primera vez en los Hechos de los Apóstoles, el día de la muerte de San Esteban. Porque dice los Hechos de los Apóstoles que los que apedreaban a San Pedro dejaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y aprobaba la muerte de ellos. Después se entera que por allá, en otras ciudades también ya había llegado, estaban infectadas por lo mismo y decide cortar por lo sano. Y consigue del Sanedrín, del sumo sacerdote y del consejo de ancianos, cartas y tropas que lo acompañen a Damasco para ir a tomar presos a los seguidores de esa secta herética. Imagínate cuántos de nosotros nos sucede igual. Hacemos planes, pedimos autorización, tenemos permiso, vamos con un gran rango, tenemos aparentemente una misión y después Dios a través del Espíritu Santo nos cambia el camino, nos cambia la pichada totalmente. Sí, qué bonito que Dios nos lleve, que somos como un borrico y Dios lo lleva del ronzal y nos lleva por caminos inesperados, porque los planes de Dios son distintos que los planes. Aunque hay muchos burros, pero no todos nos parecemos, ¿verdad? Hay unos que son más borricos que otros, pero bueno, todos hijos de Dios. Yo ya me recorté las orejas, compadre, para que no se diga. A mí ya me hicieron también cirugía, me la hicieron para acá atrás, pero todavía la voz a veces me sale un poco dura. Bueno, entonces este hombre iba camino a Damasco y casi en las puertas de Damasco tiene aquella gran conversión. Primero, pues ve una luz más brillante que la luz del sol. Fíjate nada más. Queda ciego, cae, tal vez del caballo, cae a tierra, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Léanse, no dejen de leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Perdón, yo le quisiera más bien llamar es el Evangelio del Espíritu Santo. Porque en realidad los Hechos de los Apóstoles es la narración de cómo precisamente de una persona como San Pablo, como San Pedro, se transforma totalmente, ¿no? Y qué mejor que ojalá tuviéramos esa gran dicha de que esa gran luz, adelante, sigue platicando. Sí, le dijiste muy bonito, Evangelio del Espíritu Santo, porque inclusive Pentecostés viene narrado en los Hechos de los Apóstoles.
Ojalá y leamos un poquito más, ojalá y todos los días los bautizados, los católicos, nos tomemos tiempo de leer los evangelios y después de los evangelios vienen los hechos de los apóstoles. Es un libro divertido, ameno, lleno de anécdotas muy bonitas. Esta plática, este programa, está tomado 100% de los hechos de los apóstoles. Dicen los hechos de los apóstoles que aquella luz lo deja ciego y que escucha una voz que le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le pregunta, pues, ¿quién eres? Yo soy Jesucristo, aquel que tú persigues. ¿Qué debo hacer? Fíjate, desde ese momento la disponibilidad, aquí estoy. Si estoy en el error, rectifico. Claro. Qué sabiduría y qué grandeza le pide Dios a todas las almas, que un buen día Dios se les manifiesta y Dios les pide eso, que dejen la vida que llevaban y que comiencen una vida nueva. ¿Cuántos de nosotros realmente estaríamos dispuestos como San Pablo a decir, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué debo de hacer? ¿Verdad? Pero yo creo, mira, compadre, yo pienso que sí nos ayuda Dios a todos si de alguna manera se lo pedimos con mucha fe. San Pablo le tenía un gran cariño a esas tres grandes virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Que hay que distinguirlo de la caridad porque realmente incluso esa carta de los Corintios que habla sobre el amor es tan hermosísima, espero que tengamos oportunidad de rectificarla, pero todos podemos, a través de la inteligencia, que es aquella facultad que nos permite descubrir lo que vale la pena querer, podemos descubrir nuestra vocación. No esperemos lo que le ocurrió a San Pablo, que una luz nos diga el camino, pero creo que si analizamos nuestros talentos, nuestras fuerzas, podemos decir por acá, y entonces lánzate con todo. Una luz más brillante que la luz del sol, cae del caballo San Pablo, pero efectivamente, compadre, la conversión de nosotros no va a ser como la de San Pablo, pero ten la seguridad de que todos nosotros tenemos una luz capaz de convertirnos. Para uno será el nacimiento de un hijo, el conocer a una persona santa, el cambiarse a vivir a otro lado, en cambiar de trabajo. Siempre Dios se vale de 1000 maneras para tumbarnos del caballo, para encandilarnos con su luz y para hacernos ver el camino. Me encanta saber que la Iglesia enseña que no hay una sola alma en el infierno que no haya tenido 1000 oportunidades de salvarse. Entonces, nos vamos a salvar. No te preocupes, nos vamos a salvar. Pero hay que ser dóciles al Espíritu Santo. Y entonces, pues San Pablo, ciego, es conducido de la mano a entrar a Damasco. Y ya conocemos la historia abreviada, es que un tal Ananías pues va y a curar a San Pablo. Y lo cura y le devuelve la vista y lo bautiza, pero San Pablo recibe por revelación la doctrina de Cristo y a partir de ese momento San Pablo comienza a predicar. Pero no le creían, los cristianos pensaban que era un truco de San Pablo para saber quiénes eran y llevárselos presos. Pero además recuerda que fue designado por Jesucristo para ir a predicar a los gentiles. O sea, hay una expresión muy clara de la voluntad de Dios de que no te quiero aquí, te quiero en tal lado. Vámonos, vete a predicar para que a la vez Pedro y los demás se queden viendo a los judíos y demás, aunque claro, como lo comentábamos en el programa anterior, San Pedro fue el primero con el militar. Cornelio. Con Cornelio, que ya lo convirtió, pero San Pablo, el apóstol de los gentiles. Sí, San Pablo se jugaba la vida, decidieron matarlo, tuvieron que sacarlo de Damasco de noche, metido en una canasta, lo bajaron con cuerdas por una ventana de la muralla de Damasco. Se conserva esa ventana y hay una ermita al pie de esa ventana que marca el lugar por donde huyó San Pablo, porque estaba sentenciado a muerte por los judíos, porque decían traidor.
Este era de los nuestros y ahora está hablando de Jesucristo. Venía a combatir a Jesucristo y se hizo cristiano. Entonces lo odiaban los judíos, lo temían los cristianos porque no creían que su conversión fuera sincera, pero San Pablo seguía con toda valentía y con toda la elocuencia y con toda la doctrina que le dio Gamaliel a predicar a nuestro Señor Jesucristo, y también con la doctrina que recibió infusa del Espíritu Santo. Y estaba San Pablo en Antioquía, y en el año 40, Cristo muere en el 30, 10 años después, en Antioquía, comenzaron a llamarse cristianos los seguidores de Cristo. Antes le llamaban discípulos, santos, herejes, pero ahí les comenzaron a llamar cristianos. Y en esa cristiandad, un día el Espíritu Santo, otra vez presente en todos los hechos de los apóstoles, dice: apártenme a Saulo y a Bernabé porque les tengo una misión. Así y la misión era pues un viaje claro, apostólico. Sí, ¿no? Y vemos que a partir de ese momento la enorme transformación en el fondo mandó en la forma. Dios se vale de la forma de nosotros, que es nuestro carácter, es nuestro temperamento, a veces impulsivos, es la madurez de nuestra personalidad, pero sobre todo es la claridad de la misión, es la claridad de esa visión que Él tenía de convertir al mayor número posible, y también con el don de lenguas, con el don de los milagros, de la curación, de la sanación de muchas personas. Sí, tenía grandes poderes, porque se embarca en Seleucia. Antioquía no da al mar, el puerto es Seleucia, y se embarca a Salamina, que ya está en Chipre, la isla de Chipre, la gigantesca isla de Chipre, y cruza toda la isla de Chipre predicando, y fue en Chipre donde comienzan sus primeros grandes milagros. Había un procónsul en Chipre que tenía un consejero, un tal Bar Jesús, que era charlatán. Sí. Y contradecía a San Pablo, y entonces San Pablo le dice que va a quedar ciego temporalmente para que no estorbe, y queda ciego, y ante ese milagro, pues entonces el procónsul se impresiona y se convierte. Fue en Antioquía en donde pasaron dos cosas muy interesantes. Una, que Saulo cambió de nombre. Comenzó a llamarse Pablo, ¿verdad? Y la otra es que de ahí para adelante Pablo está en primer lugar. Antes los escritos dicen Bernabé y Pablo se embarcaron, Bernabé y Pablo cruzaron Chipre, Bernabé y Pablo, y a partir de allí Bernabé quedó en segundo lugar, era Pablo y Bernabé. Y incluso ya no se separan, ya después es Pablo con otro discípulo, ¿verdad? Hace solamente un viaje con Bernabé, porque Bernabé tenía un sobrino que los acompañó. Ese sobrino, ese muchacho, no era ni más ni menos que San Marcos. Pero de Chipre. ¿Se fue a Aguascalientes? No, ¿verdad? No, ahí no llegaron. ¿Ese es otro San Marcos? Es la feria de San Marcos, pero es otro. Es otro, sí, no. Pero en su honor también. Donde quiera hay monumentos. Porque vaya que sabía torear San Marcos también, ¿eh? Se aventaba unas corridas con los gentiles también muy buenas, ¿eh? También fue algún día hablarás de San Marcos, que hay tanto que decir. De San Marcos nada más dejen decirles que San Marcos vivía en el cenáculo. María, su madre, era la matrona de esa casa. Entonces conoció a Jesús, ahí vivía el día de la última cena, y con el tiempo pues hizo pininos apostólicos con su tío Bernabé, y después fue el gran evangelista San Marcos. Su cuerpo está en Venecia, en la catedral de San Marcos. Su cuerpo sin cabeza, la cabeza se quedó en Egipto, porque cuando los italianos se llevaron el cuerpo de San Marcos, como murió decapitado y la cabeza estaba en otro lado y se quedó accidentalmente la cabeza. Un día platicamos de San Marcos. San Marcos, al desembarcar en Asia Menor, se raja y decide regresarse a Jerusalén, con gran disgusto de San Pablo. San Pablo no quiso saber nada más de San Marcos por muchos años. Al final de sus años, ya viejo,
San Se dio Pablo decía, cuenta. mándenme a mi hijo Marcos, que me hace mucha falta para el apostolado. Hasta hijo le llegó a llamar. Bueno, es que así somos los discípulos de gente tan valiosa como tú, ¿verdad? Así que algún día Ole. espero que me vuelvas a invitar, que venga ese hijo pródigo otra vez aquí a hablar de, cuando De- menos de San Marcos, ¿verdad? También. Hablar de cosas, ¿verdad? Bueno, pues comienza su misión apostólica y llegan a Listra, y en Listra hay un milagrazo que les platicaremos después de un breve corte, y seguiremos platicando de este San Pablo. Ave María. Bernardita fue una niña adolescente cuando se le apareció la Santísima Virgen, una mujer humilde de pueblo. De hecho, sus papás eran bastante pobres. En un momento dado, no se le creyó tampoco que ella fuera vidente de la Santísima Virgen y se puso en duda por los ricos de aquel pueblo. Bernardita Subirú, una mujer transparente, una niña que se dedicaba a pastorear el rebaño de su papá, unas cuantas ovejas. Cuando Dios se manifiesta, siempre busca a los sencillos y a los humildes. Recordamos, por decir algo, Dios elige a la Santísima Virgen, la mujer humilde de aquel pueblo. Dios elige a los 3 pastorcitos en Fátima. Dios elige a San Juan Diego, un hombre humilde y sencillo también en México, en Guadalupe. Y Dios elige a Bernardita para ser mensajera de María Santísima. Dios siempre eligiendo la humildad, contraponiéndose a aquellas vanidades del mundo para manifestar que la grandeza de Dios no se encuentra en las cosas externas o en los bienes materiales, sino que se encuentra en la sinceridad y la sencillez de los corazones. Bernardita Subirú, un ejemplo para nuestro tiempo tan lleno de vanidades, un ejemplo de sencillez para poder alcanzar a ver la gloria de Dios. Ave María. En Listra, estamos hablando de San Pablo, en Listra había un cojo de nacimiento que todo el mundo conoce, y Pablo lo mira y le dice, mira, no tenemos, Pablo y Bernabé, ni oro ni plata, pero en nombre de Jesucristo levántate. Y aquel cojo pega un brinco
y saltando entra con ellos detrás del templo. Fue tal la sorpresa de todo el mundo que dijeron, esos son dioses. Estamos en Listra, ya muy cerca de la zona de influencia de los griegos. Entonces dijeron, es Hermes, y Bernabé es Zeus. Y en Listra había un templo de Zeus y el sacerdote del templo les llevó 2 toros enguirnaldados para sacrificárselos. Por ejemplo, bajaron del cielo Hermes y Zeus. Y San Pablo se rasga las vestiduras, se mete entre la gente y dice, tóquenme, hermanos, soy un mortal como ustedes. Yo no hice eso por mi poder, sino por Jesucristo. En ese mismo lugar, una semana después, lo apedrearon hasta darlo por muerto. Lo dejaron el cadáver. Después los discípulos vieron que estaba vivo y se lo llevaron y lo curaron y huyó de esa ciudad. Y así fue huyendo de un lugar para otro, metiéndose en dificultades en todas partes, ¿verdad? En Filipos había una pitonisa, una mujer poseída por un demonio, y esa posesión diabólica le permitía adivinar. Era pitonisa, y entonces esta iba detrás de ellos diciendo, estos 2 son ministros del Dios Altísimo. Y estos 2 son ministros, hasta que ya se hartaron y voltea a San Pablo con ella y le habla al demonio y expulsa el demonio fuera de ella, y aquella mujer recupera el juicio, pero deja de ser pitonisa, era una esclava, y los dueños de la esclava hacían negocio con las adivinanzas de esta pitonisa. Entonces van y los acusan y van a dar a la cárcel. Y ya conocemos que un ángel los libera de la cárcel, y el carcelero está a punto de suicidarse al ver que se abrieron las puertas, y San Pablo dice, no seas bárbaro, hermano, no hagas eso, y le habla de Jesucristo, y aquella misma noche bautiza al carcelero y van a su casa y bautizan a toda su familia. 1000 historias. Pero no salieron de la cárcel. Nos narran los Hechos de los Apóstoles que incluso permanecieron en la cárcel porque cuando les dijo el carcelero, váyanse, él dijo, de ninguna manera, yo soy romano y me tienen que pedir perdón por haberme metido injustamente a un romano. Y fueron las autoridades, les pidieron perdón y ahora sí. Fíjate cómo San Pablo nos enseña a que los cristianos debemos de exigir nuestros derechos, no somos dejados de nadie. Claro. Dijo, que venga el procónsul a sacarnos, a pedirnos disculpas. No, y los otros tenían miedo porque no sabían que eran romanos. Creían que era cualquier otra persona de esa secta, pero no, soy romano y me tienen que tratar como romano. Hagan de cuenta que llegó el de derechos humanos, ¿no, verdad? Y le digo, caramba, antes de que me quiten la chamba, pues ahí vamos. Y en otra ocasión en Atenas, ya sabemos que dice aquel bellísimo discurso, ¿verdad?, del Dios desconocido, y el Dios que ustedes no conocen es Cristo, y la gente se empieza a entusiasmar con aquellas palabras de San Pablo. Ya sabemos que cuando dijo que Cristo resucitó, dijo, no, eso ya es cuento, ya otro día te escucharemos. Claro. Y ahí, compadre, yo creo que tenemos que también sugerirle, lean las cartas de San Pablo, esas 7 cartas de San Pablo. Es un compendio de la teología, pero una teología entendible, una teología directa, una teología en donde Jesucristo está presente y nos puede transmitir a cada uno de nosotros una gran enseñanza. Las cartas de San Pablo no tienen... digo, como el Evangelio, pero a mí en lo particular, las cartas, cuando estoy triste, cuando estoy alegre, cuando tengo preocupaciones, cuando tengo dolor, me apaciguan totalmente. Son cartas terapéuticas, llenas de doctrina y llenas de amor, de una doctrina de amor, pues que eso es el cristianismo. Sí. Dios es amor, decía San Juan. Entonces, si tuviéramos que definir el cristianismo en una palabra, diríamos, pues es amor. Así es. Y el primer mandamiento, amarás a Dios y al prójimo. Y el mandamiento 11, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Entonces, es una religión de amor. Y ahora nos suena muy común, todo el mundo lo hemos escuchado, pero imagínate que estás tú hace 2000 años, cuando se hablaba de la venganza ojo por ojo y diente por diente, y cuando se peleaban unos con otros, como nos seguimos peleando, pero ya no tanto.
Imagínate, hace 2000 años que escribe una carta a sus discípulos de Corinto y les empieza a decir, les voy a hablar de algo más excelso, les voy a hablar del amor. Y es un himno al amor esa carta a los Corintios. Y que pues lamentablemente no la escuchamos muy bien cuando nos casamos porque estamos tan nerviosos que todo lo que nos dice como que nos entra por un oído y nos sale por el otro. Luego cuando volvemos a ir a otra misa de bodas, es el momento en que vamos a estacionar el carro. Pero déjenme decir algunas palabras, si no quiero equivocarme rápidamente, porque vale la pena que lo reflexionemos casi línea por línea, ¿no? ¿En qué parte de los Hechos está esta carta? Está en la carta de Corintios, más bien, ya el capítulo 13, versículo 1, aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor, sería como bronce que resuena o campana que retiñe. Es más importante amar que hacer milagros o que sacrificarse por una causa, que también se puede hacer por amor. Y sigue San Pablo, aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios y la ciencia entera, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me falta el amor, nada soy. Aunque repartiera todo lo que poseo e incluso sacrificara mi cuerpo, pero gloriarme, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente, como el que tiene usted con su esposa o con su esposo. Muestra comprensión. Sí, claro, comprende por qué actúa de una forma y no de la otra. El amor no tiene celos. Ah, caray, ¿dónde he escuchado que muchos sí lo tienen? No aparenta ni se infla. Por eso ya bajé 100 gramos. No actúa con bajeza ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. Perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. El amor nunca pasará. Las profecías perderán su razón de ser, callarán las lenguas y ya nos servirá el saber más elevado. Y, no, hombre. Es un himno al amor, la carta de los Corintios, es una cosa hermosísima, todo el mundo la escuchamos, se lee mucho en las misas de boda, pero léaselo despacito, paladeándolo palabra en su casa, palabra, sí. Leyéndolo en el capítulo 13, dijiste, sí, de los Hechos de los Apóstoles. Sí, el versículo 13 también. Y búsquele, siga por los Hechos de los Apóstoles, porque va a haber muchas historias bellísimas en Éfeso. Había una estatua Artemisa y los efesinos decían que es Efesios, que esa estatua no había sido hecha por mano humana, había descendido del cielo. Y entonces iban multitudes de peregrinaje a Éfeso y había un platero, Demetrio se llamaba, que hacía mucho negocio vendiendo estatuillas de Artemisa. Y entonces, pues cuando empieza Pablo a hablar de la doctrina verdadera, el negocio se le va para abajo. Como ocurre generalmente cuando uno habla con la verdad no peca, pero vaya que incomoda. Vaya que incomoda. Entonces hay un tumulto en que se junta la gente gritando, grande es la Artemisa de los efesinos, grande es la Artemisa de los efesinos, grande. 2 horas gritando y se fueron enardeciendo y era un peligro aquella multitud. Si han agarrado a Pablo, lo linchan en ese momento. Alejandro, muy elocuente, se mete entre ellos y los calma y dicen, si vienen los romanos y nos encuentran haciendo esto, van a pensar que es un tumulto. ¿Quién no sabe que esta Artemisa ha bajado del cielo y demás? Y los calmó. Me gusta mucho eso, mucho, porque en el mismo lugar donde gritaban, grande es la Artemisa de los efesinos, años después, un concilio de la iglesia dice que María es la Madre de Dios, Theotokos. Allí mismo en Éfeso se proclamó como dogma la maternidad de María como Madre de Dios. Y en Éfeso vivió la Virgen María acompañada por el apóstol San Juan. Y todavía en Éfeso se conserva la casita aquella donde vivía la Virgen con San Juan.
cómo aquel Éfeso que tenía devoción por una deidad femenina, Artemisa, terminó siendo tan devoto de la Virgen María. Los orientales, los griegos, nuestros hermanos separados, ortodoxos griegos, tienen una pasión, una devoción mariana realmente digna de admiración. Esas son las tierras de San Pablo, y esa devoción mariana viene de la predicación de San Pablo. Claro. ¿Te acuerdas en otra ocasión que está preso en Jerusalén, está en la cárcel? Nos va a faltar tiempo. Está en la cárcel en Jerusalén y 40 hombres se juramentan a no comer ni beber hasta que lo maten, y un sobrino se entera, bueno, la hermana de San Pablo se entera, le manda a su hijo: dile a tu tío que hay este complot, que no salga porque lo matan. Y Pablo escucha a su sobrino y llama al centurión y dile: lleva a este muchacho con el procónsul porque tiene algo que decirle. Y aquella misma noche, con casi 500 soldados, 200 jinetes, 300 lanceros, infantería y demás, sacan escoltado a Pablo para llevárselo de Jerusalén. Sí. Y luego cuando naufraga... y cuando va a Malta, que ahí estuvo también su Santidad Benedicto XVI conmemorando ese destino de Dios, porque dijo, sí, vamos a llegar a una isla, y ahí en esa isla es donde se queda y también participa. Recordemos que acaba de terminar hace un par de años el año dedicado a San Pablo. A San Pablo. Vean ustedes en todo lo que es la doctrina, la página del Vaticano, pónganle ahí buscar San Pablo y van a encontrar discursos de Juan Pablo II, de Benedicto XVI al respecto de su santidad, increíbles. Increíbles realmente. Como así. También ya cercana a su muerte también. Sí. Qué cosa tan interesante, ¿verdad? Cuando naufragan en Malta y están prendiendo fuego y entre las ramas que está acarreando lo muerde una serpiente, dijeron, ese está maldito, se salvó del naufragio, pero no se va a salvar de la serpiente, no le pasó nada. Y todos dijeron, no, es un hombre de Dios. Échenme una cascabel. Híjole, y luego termina en la cárcel en Roma, lo decapitan en Roma. Pero ¿en dónde lo decapitan? También hay que verlo, ese es muy importante. Afuera de Roma, en San Pablo Extramuros, actualmente 12 kilómetros del Vaticano. Así es. En Tre Fontane. Así es, y que acaban de descubrir hace muy poco tiempo que abajo del altar principal está el sarcófago de San Pablo. Ahí está, claro, fue todo un arte, pero su Santidad Benedicto XVI lo menciona cuando estaba ahí en la Basílica de San Pablo Extramuros. Dice, aquí están los restos de San Pablo. Por pruebas de carbono y tal, hicieron un huequito, metieron una camarita, porque no pueden a la vez destapar todo eso, pero se tardaron más de 25 años para decir que los restos de San Pedro realmente eran los restos. San de aquí Pablo. No, los de San Pedro también. Tardaron 30 años, pero aquí en esto tardaron 4 años para que el Papa dijera, sí son los restos. No sé si siga todavía el procedimiento, pero esa es la riqueza de San Pablo, las cosas se hacían más rápidos que San Pedro. No es cierto. San Pablo. Es el otro príncipe de los apóstoles, Pedro y Pablo. Sí. Si la iglesia fuera un gran puente, que esos son los pontífices, el que hace puente es pontífice. Si fuera un puente que cruzara un río, ese puente tiene 2 columnas, tiene 3 arcos y tiene 2 columnas, la columna de San Pedro y la columna de San Pablo, el apóstol de los judíos y el apóstol de los gentiles. San Pablo, un hombre muy querido por la iglesia. Su santidad tiene, Benedicto XVI tiene muchos escritos sobre San Pablo, ¿verdad? Nos pide que seamos devotos de San Pablo, que sigamos sus enseñanzas, su doctrina. Yo lo recomendaría muchísimo que ustedes lo leyeran, porque estamos en tiempos muy difíciles en donde necesitamos que cada uno de los católicos tenga esa entereza, esa valentía, esa decisión como la tuvo San Pablo, para enfrentarse a los peligros, para también tratar de decir, no tengan miedo, está Dios con ustedes y pueden salir adelante de cualquier obstáculo que se presente. Es una verdadera belleza
leer los libros de las cartas de San Pablo y también los libros que hablan sobre San Pablo. San Pablo en sus cartas dice que los apóstoles son muy grandes, pero que él no se queda atrás. Así es. Se reclama sus derechos, porque él vio a Jesucristo y escuchó su voz. Y además, que ellos son judíos, también yo, y fariseo. Claro. ¿Verdad? Es cuando presume a Gamaliel. Él mismo, en los Hechos de los Apóstoles, dice, 5 veces me azotaron. Eran 40 golpes menos uno, porque 40 ya eran muchos, entonces eran 39 azotes, Fíjate. ¿verdad? Entre paréntesis, nuestro Señor recibe 97 azotes, según las huellas en la sábana santa. Entonces, 40 azotes, 5 veces diferentes. 3 veces fue azotado con varas, bueno, azotes con látigo, y 3 veces nada más, 3 con varas. Una vez fue apedreado, ya lo vimos. 3 veces padeció naufragio. Un día y una noche en los abismos, el día del naufragio, que no sabía si iban a vivir o no, ¿verdad? Peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de judíos, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Son palabras escritas por San Juan en ese hermoso libro llamado San Pablo, llamado Los Hechos de los Apóstoles. San Lucas. Escrito por San Lucas. Así es. San Lucas escribe el Evangelio y también escribe los Hechos de los Apóstoles. Ojalá y que este programa sirva para despertar el interés intelectual por la lectura buena. Este libro tiene 2000 años y no pasa de moda. Y dentro de otros 2000 seguirá siendo de moda y nuestros hijos, nietos y bisnietos lo podrán leer y se maravillarán de lo mismo. No deje de leerse los Hechos de la conversión, por eso es importante. La conversión de San Pablo es la esperanza de muchas personas que usted conoce y que han perdido un poquito la fe, que dudan de la esperanza y les falta mucho amor. Acérqueles por ahí, haga una impresión lea bien las cartas y seleccione los capítulos y que vea ese cuadro que nos pasaron aquí nuestros amigos, de esa conversión en donde él ya iba muy decidido a un camino humano y se ha de ver un camino de toda la eternidad. Para reforzar lo que dices, me haces recordar que la conversión de otro santo, ni más ni menos que San Agustín, se debe a que leyó una carta de San Pablo, donde decía, no en comelitonas, no en fiestas, no en bacanales, es donde hay que buscar a Cristo en la humildad y en la santidad. Claro. Como unas líneas que las hemos leído de corrido sin que nos hieran, a un hombre lo hirieron tanto como para hacerlo que cambiara de vida y llegar a ser San Agustín de Hipona, doctor de la Iglesia. Leyendo los Hechos de los Apóstoles, cada quien encontrará la línea, aquella línea que le cae y lo hace reflexionar para cambiar de vida y para rectificar caminos. Así es. Él se convirtió, sí, pero ha sido causa de la conversión de muchos. Otro Pablo muy grande, Juan Pablo II, un gran apóstol que tuvo mucha devoción por San Pablo, claro. Que tenía muy buen humor y le decían, su santidad, está usted viajando mucho. Y entonces él contestaba, ¿qué culpa tengo yo de ser más Pablo que Pedro? Sí, ¿verdad? Muy cierto. Entonces, pues este programa esperamos que despierte en el auditorio la avidez intelectual, que lo haga leer los Hechos de los Apóstoles. Muchos santos están en el cielo por haber leído. Y a lo mejor muchos condenados están en el infierno porque nunca se pusieron a leer. No seamos perezosos para leer. También se puede leer en la computadora, ¿verdad? Métase a qué página decías. Mira, póngale usted Vaticano, simplemente, y Vaticano va a encontrar después en la portada un rectangulito muy chiquitito para que ponga una clave, póngale simplemente San Pablo. Entonces automáticamente se le va a abrir 30, 40 opciones
de documentos también de los pontífices que han hablado de San Pedro y que han hablado sobre todo de San Pablo, porque no olvidemos, siempre están vinculados esos dos grandes pilares. Dos grandes pilares. Fernando, muchísimas gracias. Al contrario. Quisiéramos tener más tiempo, es inagotable el tema, pero nos despedimos con ese mensaje de siempre. Léase los Hechos de los Apóstoles y verá que va a encontrar esa frase que le puede cambiar la vida. Fernando, muchas gracias. Esperamos verte por aquí gracias otra vez. a ti, felicidades por tu 5º aniversario, que cumpliremos a final de año tú, yo más o menos por ahí de la mitad, pero que es la gracia que Dios nos permite llegar a ustedes. No hay quinto malo. Así es, señor. André, pues gracias, amigos.